huelga para ser implementado una vez sea ratificado por nuestra Asamblea General, que será citada por el Comité Ejecutivo en el momento que seguramente puede transcurrir varias semanas en lo que será la movilización hacia la Asamblea General. La Federación de Maestros, en ese sentido, también aprobó el día de ayer colocar la organización en estado de alerta y movilización para desarrollar la campaña organizativa y educativa dirigida a que este voto de huelga sea ratificado por la Asamblea General. La Federación apuesta a la negociación, pero se prepara para la lucha. Nosotros estamos emplazando al secretario de Educación para que se disponga a negociar y hemos sometido 5 estipulaciones dirigidas a solucionar el conflicto. Hasta ahora se ha expresado a favor de las mismas, pero se ha negado a firmar las estipulaciones, porque realmente eso se haga realidad. Las estipulaciones van dirigidas, número 1, a establecer los periodos de seguridad para que si tengamos el periodo institucional, se restablezcan los periodos en los servicios educativos a los estudiantes, y obviamente hay otra estipulación dirigida a que se restablezcan los comités de organización escolar para que las escuelas respondan a las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. Hay estipulaciones dirigidas a que se pague lo adeudado por concepto de la ley 109, que son $250 por maestros para todos los maestros permanentes y probatorios, que hay una estipulación también dirigida a los ilegales, y otras materias de discusión es que no se puedan en las escuelas. Obviamente, hasta ahora, aunque el gobierno ha hecho declaraciones favorables a este señalamiento, estamos del paro del 29 de agosto, pues nosotros tenemos un mandato que esos reclamos se hagan realidad. Y la aprobación del voto de huelga es un paso adelante en el proceso de preparación de lucha de la Federación de Maestros, y esperamos que ese voto de huelga sea ratificado y definitivamente la huelga está en la cancha del patrón. Si ellos negocian, es magnífico, pero si no hay negociación, el magisterio va a ejercer su derecho a la huelga. ¿Tienen alguna otra reunión con el secretario? Nosotros hemos hecho gestiones con el secretario del Trabajo para que se materialice una reunión de negociación lo antes posible. El 29 de septiembre, el miércoles, hay una reunión en el Departamento de Educación, donde hasta ahora la Federación va a participar. Y esperamos allí nuevamente llevar nuestros reclamos. Sin embargo, la reunión del próximo miércoles es una continuidad de una reunión anterior que fue un fraude total, porque nos llamaron a negociar, pero ellos fue realmente una pantomima donde el secretario dijo que no iba a negociar nada, que él estaba ahí para escucharnos, que no se comprometía nada, y en ese sentido vamos a ir allí para cumplir con nuestra obligación de abordar las negociaciones al máximo posible. Creemos que la intervención del secretario del Trabajo es importante, pero que el pueblo no se confunda. Nosotros estuvimos más de 30 meses hablando y vendiéndonos con Arabundo y no nos condujo a nada. Por lo tanto, nosotros no vamos a estar perdiendo el tiempo. Sí vamos a ir allí, pero esa reunión hasta ahora no cumple nuestras expectativas mínimas, y en ese sentido son reuniones que se hacen para tratar de crear una falsa imagen de que el secretario está dispuestándose cuando la realidad hasta el presente es que la está dispuestándose. ¿Y para cuándo ya sería la fecha de ustedes? Bueno, el voto de huelga ya está aprobado por nuestra Asamblea Delegadora. Lo que faltaría es el siguiente paso, que es que sea ratificado por la matrícula. Es la fecha en donde se va a efectuar la ratificación, que todavía no ha sido seleccionada. Próximamente nuestro comité ejecutivo se reunirá, me imagino que en el transcurso de la próxima semana, para determinar la fecha de la Asamblea General. Pero todo tiene que indicar que si no hay negociación, las posibilidades de que se desarrolle una huelga en este semestre son sumamente altas. Pero obviamente quedará en manos de los cuerpos de la Federación la determinación de la fecha. Ya sería para octubre. Y bueno, en el transcurso del mes de octubre es que entendemos que quedaría la Asamblea de ratificación del voto de huelga. ¿Cuándo la huelga se implementará? Yo creo que hay que ir paso a paso. Primero hay que ir a la Asamblea General, que se ratifica, y entonces tenemos que hablar de la fecha de la huelga,
Pero hay un mandato de la Asamblea de Delegados de que preparemos a la organización para que en caso de que sea ratificado el voto de huelga, se pueda implementar en un tiempo relativamente breve. Gracias. No, el voto de huelga no es permitido. Ya el voto de huelga es permitido. Obviamente, tenemos que ir al paso de la ratificación. Esperamos que se ratifique, pero hay un mandato de nuestra Asamblea de Delegados de iniciar una campaña organizativa y de movilización de forma tal de que una vez sea ratificado se pueda implementar rápidamente. Nosotros seguimos aportando a la negociación. Vimos al secretario de que desperdició el mes de septiembre, que es un mes precioso para la negociación, y que no desaprovechen las pocas semanas que quedan de aquí a que el voto de vuelta sea ratificado. Una vez sea